El día de hoy continuamos con las exposiciones. En este momento daremos inicio a la conferencia magistral a cargo de la doctora Pedra Feijó. Ella disertará la ponencia titulada Violencia contra la mujer, una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Pueden iniciar la clase. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Es un placer poder participar de esta actividad y encontrarnos acá, ya cerrando con este congreso que será que es un éxito. Como bien me presentaron, yo soy doctora en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Mi doctorado ha tenido que ver con el entrelazamiento entre el género y la historia, entendiendo que la historia nos da ciertas perspectivas, ciertos horizontes de las problemáticas que tenemos hoy en día. Las problemáticas que tenemos hoy en día relacionadas a la violencia contra la mujer tienen una larga historia, tiene que ver con estereotipos que se han reproducido a lo largo del tiempo, con ejercicios del poder que se han extendido a lo largo de los siglos. Y lo que voy a tratar de recuperar es algunas cuestiones en relación a eso. Pensar a la violencia contra la mujer hoy, teniendo en cuenta esta historia que aparece en el fondo, a veces no parece tan consciente, tan perceptible, pero es parte de lo que estamos viviendo hoy. Es un ejercicio de reflexión para tratar de hacer conscientes ciertas cuestiones que a veces tomamos como naturales o como que son así, pensando que son construcciones sociales de cada sociedad y que es por eso que tenemos la posibilidad de cambiarlas. Es por eso que el título es Violencia contra la mujer, una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales. Vamos a empezar entonces en relación a la violencia y vamos a leer lo que dice ONU Mujeres. La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo. Se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta. Este tipo de violencia tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres y las niñas, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente en la igualdad e igualdad de la sociedad. La magnitud de este impacto, tanto en la vida de las personas y familias como en la sociedad en su conjunto, es inmensa. Esta definición introduce una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta, que son el hecho de poder vivir libres de violencia es un derecho humano y hay que tratarlo de esa manera. La mujer, bueno, qué difícil hablar, hay que teorizarla en algún punto, escribir algún tipo de constructo para poder hablarla. Esta es una opción, obviamente no es la única, va a llevar la marca del método que se elige para recortarlo. Vamos a tomar a la mujer, abordarla como un sujeto histórico, un sujeto del conocimiento, un sujeto constituido en la historia. Una particular unidad dialéctica entre cuerpo, sociedad y cultura, que es ser mujer se determina en cada cultura por su cuerpo, por su vínculo en la sociedad y por su influencia cultural. Esas tres patas, esos tres aspectos van a estar en juego cuando hablemos de la mujer en cada cultura. Y vamos a encontrar diferencias, depende del momento histórico en el que nos posicionemos o en la sociedad que nos posicionemos. Entonces, ¿qué decimos? La mujer, este enfoque de mujer intenta tomar a la mujer como un ser social, ser de cultura, definida y especializada en el trabajo y otras actividades vitales centradas en la reproducción social y cultural. Las mujeres participamos en esta reproducción cultural. Uno de los conceptos que explica esto es el concepto de cuerpo vivido, de Beauvoir, de Simone. Los conocimientos desarrollados por la antropología de las mujeres contribuyen a la construcción de una identidad genérica, al develar lo común, lo compartido por todas las mujeres y las diferentes formas de ser mujer. Acá repito, es la cultura la que nos dice en cada momento y en cada lugar qué es ser mujer. ¿Qué pasa cuando hablamos de violencia? La violencia, ya les voy adelantando, es algo que ha existido desde la humanidad misma, desde el momento cero. Y ha costado mucho definirla y entenderla, no como un lugar natural para la mujer, y visibilizarla y entender que ciertas acciones consideradas naturales son violentas. Y hablamos de violencias muy complejas y de diferentes niveles. Vamos a tomar una definición. Debe entenderse como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta definición, que costó mucho tiempo establecer, se realizó en la década de 1990 en una convención que se realizó en Belén do Pará, que por eso tiene ese nombre. Definir violencia contra la mujer requiere muchas cuestiones y vamos a hacer algunos posicionamientos teóricos sobre este tema. Hay
hay muchas formas de nombrar la violencia, se ha nombrado como violencia doméstica o familiar, se ha nombrado como violencia contra la mujer, se ha nombrado como violencia de género. Pero lo que nos encontramos es que no son sinónimos estos términos, sino que se refieren a perspectivas, a espacios, a sujetos, a relaciones que son diferentes, aunque pueden estar entrecruzadas. Estas definiciones van a traer algunas críticas, tenemos que pensarlas. La nominación doméstica o familiar, por ejemplo, invisibiliza a las mujeres y a las niñas y excluye también otros ámbitos en los que se presenta la violencia. La denominación violencia contra la mujer desdibuja su origen estructural. La violencia de género también puede parecer que afecta por igual a hombres y mujeres. Para esto vamos a tomar algunas ideas de Marcela Lagarde, que dice que opta por el término violencia de género en contra de las mujeres, derivada de la subalternidad social y la subordinación política de género que nos abarca como género, para hacer visibles asimetrías estructurales que se dan en esa relación. Esta misma autora plantea que ser mujer no pasa por la conciencia. Es necesario construir una voluntad política y teórica para historizar lo que nos constituye por, digamos, naturaleza. También cita a Franca Basaglia para plantear el problema cultural que crea en la identidad de las mujeres su homologación con la naturaleza. Podemos pensar qué se quiere decir cuando decimos que la mujer es solamente su cuerpo, solamente su naturaleza, o solo puede elegir en base a ese cuerpo con el que nace. Se plantea así entonces, para el abordaje de esta problemática, la necesidad de analizar la relación dialéctica entre los dos modos de vida, entre los modos de vida y las concepciones del mundo. Un mundo que, repito, está históricamente constituido. Es así que la cultura es la distinción humana resultante de las diversas formas de relación dialéctica entre las características biológicas y las características sociales de todos los seres humanos. Vivimos en esa relación entre qué somos por cuerpo y qué somos por sociedad. La cultura es el contenido de las construcciones históricas de los seres humanos. Vamos a hablar de algunos de los documentos internacionales que han empezado a hablar de esta temática, que han podido delimitar, plantear su importancia, la violación de derechos humanos en los cuales encontramos cuando hablamos de este tipo de violencias. Sabemos que en 1979 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que entró en vigencia en 1981, la cual incorpora a las mujeres en la esfera de los derechos humanos, aunque no aborda de manera directa la violencia. En 1980 se celebra en Copenhague la Conferencia Mundial del Diseño de las Naciones Unidas, en la cual se adopta la resolución referida a la mujer maltratada y la violencia en la familia. Ya para la década de 1990, las Naciones Unidas reconoce este flagelo y en 1993, en la Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos, celebrada en Viena, aprueba la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, abordando de manera específica su definición y la responsabilidad de los Estados en su eliminación. Ya en 1994 se aprueba la Convención Interamericana sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la que les comentaba antes la definición que se realizó en Belén do Pará, creada por la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, que afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, como también es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Estos instrumentos implicaron un gran avance en el reconocimiento en términos de relaciones desiguales de poder, como una violación de los derechos humanos y un problema que trasciende el ámbito exclusivo del hogar, de las relaciones familiares e interpersonales, donde han estado circunscritos de manera exclusiva las mujeres y las problemáticas de género. Esto es importante decirlo porque muchas veces se consideraba que la violencia era algo del orden de lo privado, que aparecía en la familia, donde el Estado no tenía que participar. Y estas definiciones invitan a pensar la importancia de los Estados, no solamente para evitar y eliminar esta forma de violencia, sino también para evitar reproducirlas. Entonces ya no pasa a ser algo del orden de lo privado, sino un derecho fundamental. Al ubicar la violencia de género en la esfera pública, apareciendo el Estado como uno de los actores responsables, en un doble sentido, como un lugar productor y reproductor de las violencias, y también como uno de los actores necesarios para su erradicación. Vamos a hablar del femicidio. La palabra femicidio fue utilizada públicamente por Diana Russell, feminista sudafricana, en 1976 para nombrar el asesinato de las mujeres por ser mujeres. Esto es
importante, ¿sí? Que lo recordemos, ¿sí? Es el asesinato por el hecho de ser mujer. Esto se produjo, esta definición, esta forma de nombrarlo, en el primer tribunal de crímenes contra las mujeres organizado en Bélgica, con la presencia de 2.000 mujeres de 40 países. Lo definió como el asesinato de las mujeres realizado por hombres y motivados por el odio, el desprecio o sentido de propiedad sobre la mujer. En 1992, junto a Jill Rochford, plantearon que el femicidio está en el extremo final de un continuum de terror contra las mujeres, conformado por una larga serie de abusos verbales y físicos, algunos percibidos como tales y otros todavía considerados normales por gran parte de la sociedad. Esto lo vemos en esas denuncias que nos enteramos, ¿sí? Que nos han contado miles de veces, una mujer que va a la policía y le dicen: bueno, ¿pero estás seguro que vas a denunciar para tanto? Pues es normal, ¿te parece que vale la pena pasar por todo el proceso judicial por algo así? ¿Sí? Todavía sigue considerando normal muchas cuestiones que son violentas. Vamos también a citar de nuevo a Marcela Lagarde para decir que ella lo que plantea es que en castellano femicidio es una voz homóloga a homicidio y solo significa homicidio de mujeres. Pero esto, para diferenciarlo, para poderle darle el lugar real que tiene, ella utiliza la palabra feminicidio y denomina así al conjunto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes y las desapariciones de mujeres y que estos fuesen identificados como crímenes de lesa humanidad. Coincidiendo con lo que también plantea Rita Segato, que dice que son crímenes de odio, producto de la reacción que se desata cuando la mujer ejerce autonomía en el uso de su cuerpo, desacatando reglas de fidelidad o de celibato, o crímenes de poder cuando la mujer accede a posiciones de autoridad, en lo económico o político, tradicionalmente ocupadas por los hombres. Otras autoras, como Ana Carcedo y Montserrat Fargot, entienden por femicidio el asesinato de mujeres por razones asociadas a su género. El femicidio es la forma más extrema de violencia de género, entendida esta como la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres en su deseo de obtener poder, dominación o control. Hay que pensar, una vez definido, cuál es la situación global, y para eso podemos utilizar la documentación de la ONU sobre el progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y esta es la información del último año que se presentó, 2023. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, estos ODS señalan que el mundo no está en camino a alcanzar la igualdad de género, de aquí a 2030, que sería el objetivo. La brecha de género en la esfera del poder y liderazgo se mantiene arraigada, y al ritmo del progreso actual, la próxima generación de mujeres todavía deberá dedicar un promedio de 2,3 horas más por día al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados por los hombres. Ningún país en todo el mundo está cerca de lograr la erradicación de la violencia de pareja. La proporción de mujeres en cargos directivos en la esfera laboral persistirá por debajo de la paridad incluso después del 2050. También dice que los niveles de violencia contra las mujeres siguen siendo altos. Las crisis sanitarias, climáticas y humanitarias incrementan aún más los riesgos de violencia, sobre todo para las mujeres y niñas más vulnerables. Las mujeres se sienten más inseguras que antes de la pandemia, y la representación de las mujeres en los cargos de poder y toma de decisiones se mantiene por debajo de la paridad. Vamos a ir en algunos ODS principales para ver qué es lo que pasa con algunos números. El primero es el fin de la pobreza, y vemos que de continuar las tendencias actuales, más de 340 millones de mujeres y niñas vivirán todavía en la pobreza extrema de aquí al 2030. El progreso debería ser 26 veces más rápido para alcanzar el objetivo de la pobreza, llegar al final de esta pobreza en el mundo. ¿Qué pasa con el objetivo número 2? El hambre cero. Se espera que aproximadamente 1 de cada 4 mujeres y niñas experimenten inseguridad alimentaria moderada o grave de aquí al 2030. ¿Qué pasa con la salud y el bienestar? Entre el 2000 y el 2020, la mortalidad materna disminuyó una tercera parte en todo el mundo, de 339 a 223 muertes por cada 100.000 nacidos vivos. Pero el progreso se ha detenido desde el 2015. Vamos a uno de los puntos esenciales, la igualdad de género. Una serie de marcos jurídicos sólidos pueden proveer cambios positivos, sin embargo, pese al progreso, el 54% de los países todavía carecen de leyes relativas a todas
las áreas claves de la igualdad de género. En todo el mundo, las mujeres ocupan solo el 26.7% de los escalafones parlamentarios, el 35.5% de los cargos de gobierno locales y el 28.2% de los puestos directivos en el ámbito laboral. En ninguna parte del mundo todavía se da la paridad de género en el poder. Actualmente en todo el mundo, 245 millones de mujeres y niñas, alguna vez casadas o en pareja, y de más de 15 años, experimentaron violencia física, sexual, en manos de su pareja. Asimismo, a pesar del progreso, todavía persisten prácticas nocivas en el mundo, como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. En todo el mundo, 1 de cada 5 mujeres jóvenes, un 19%, contrae matrimonio antes de los 18 años de edad. 2.8 son las horas, más horas que las mujeres dedican al trabajo doméstico en cuidados no remunerativos. Esto impacta especialmente en la cuestión laboral, en el acceso a oportunidades de trabajo, en el acceso económico, en el acceso a buenos sueldos. Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos es urgente. Son muchísimas las mujeres que aún no pueden ejercer el derecho a decidir sobre su salud sexual y reproductiva. Solo el 56% de las mujeres casadas o en pareja entre 15 y 49 años de edad toman sus propias decisiones para abordar la elección de cómo cuidarse de su sexualidad. Abordar las normas sociales discriminatorias que niegan a las mujeres la autonomía sobre su cuerpo es trascendental. Otras intervenciones son esenciales, como por ejemplo la ampliación de educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos modernos, una atención de salud materna de calidad y servicios de aborto seguros y legales. Otro de los puntos, trabajo decente y crecimiento económico. Solo el 61.4% de las mujeres en edad de estar en el mercado laboral están en el mercado laboral, a diferencia del 90.6% de los hombres. En 2019, por cada dólar en el mundo que ganaba un hombre, una mujer ganaba 51 centavos. ¿Sí? Piensen en el impacto de esta violencia económica. Piensen en la discriminación que reciben las mujeres cuando se les pregunta si están casadas, si tienen hijos, para acceder a un trabajo. Piensen en los empleadores pensando que una mujer tiene hijos, va a tomar 3 meses de licencia por maternidad y entonces les conviene contratar a un hombre. Entonces, ¿qué puestos son para los hombres y qué puestos son para las mujeres? Reducción de las desigualdades. La mujer tiene 2 veces más probabilidad que los hombres de informar casos de discriminación por razón de sexo y prácticamente 2 veces más de probabilidades que los hombres de experimentar discriminación por razones de estado civil. Este cuadro lo muestra muy bien. Ahí demuestra la discriminación, la línea rosada en el caso de las mujeres, amarilla en el caso de los hombres, y vemos posibilidades de discriminación: sexo, origen étnico, color o idioma, edad, religión, opinión política y estado civil. Vemos como estado civil y sexo se disparan en el caso de las mujeres. Es lo que les decía antes. El empleador piensa a quién le conviene y quién considera que son para los puestos más importantes. ¿Quién va a salir cuando llamen por teléfono del colegio si hay un niño? ¿Quién va a tomarse días para cuidar a ese niño? Y eso influye en el tipo de puestos a los que pueden acceder las mujeres. Eso es una forma de violencia económica. Obliga a las mujeres a seguir dependiendo económicamente de un espacio, de un padre o después un esposo proveedor. Voy a introducir algunas cuestiones de la legislación argentina. ¿Sí? En el 2009 se aprueba la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en los ámbitos en los que se desarrollan sus relaciones interpersonales. Reconoce los diferentes tipos de violencia: física, psicológica, simbólica, sexual, económica y patrimonial, el acoso callejero y política. Y reconoce también los distintos ámbitos en los cuales se generan y reproducen las violencias: el ámbito laboral, el ámbito institucional, el ámbito doméstico, contra la libertad reproductiva, la violencia obstétrica, tan invisibilizada a lo largo de los años, de los decenios, de los siglos, la violencia mediática que sufrimos las mujeres, hablar estereotipos de mujeres que son absolutamente imposibles de alcanzar, la violencia política y pública. En el 2012 también se modifica el artículo 8 del Código Penal, incorporando el femicidio como figura penal agravante del homicidio, por razones de género o su expresión. En el 2018 se aprueba la Ley Micaela, producto de
prevención. Es la ley de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los 3 poderes del Estado. Esta ley impuso la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles y jerarquías. Brinda herramientas para permitir identificar las desigualdades de género y transformarlas dentro del ámbito público. Y es un ejemplo de política pública con perspectiva de género y enfocada en la prevención. La Universidad de Buenos Aires, donde yo trabajo, donde soy docente, adhirió a la ley Micaela y estableció varias herramientas. Una, la formación obligatoria del curso de género para todas las instancias de la universidad, tanto sea personal administrativo, docente, autoridades y estudiantes. También se implementaron otro tipo de herramientas, por ejemplo el protocolo de género. Cada una de las facultades de la universidad, aparte también el gremio docente y también el gremio del personal administrativo, tienen un protocolo de género. ¿Qué significa esto? Que se establecen ciertas formas en las cuales poder denunciar cuando hay alguna cuestión de abuso de poder, de algún tipo de violencia, ¿sí?, que está relacionada con el género. Hay oficinas donde la víctima puede realizar su denuncia de forma anónima, trabajando especialmente en la no victimización de la víctima, que la víctima no tenga que pasar por un sistema complejo donde tiene que contar una y otra vez su padecimiento, sufriéndolo y reviviéndolo una y otra vez, donde tenga formas anónimas de realizarlo y que tenga un acompañamiento, sea que sea una denuncia que termine en el ámbito de la institución, no tenga que ser derivado a otro lugar como el sistema policial o a las oficinas de ayuda a la mujer. También se realizaron diferentes tipos de actividades. Las actividades de género se expresaron en cursos y actividades de grado, posgrado y extensión. Por ejemplo, acá les comparto una jornada que se realizó el año pasado, que fue sobre abordaje integral de salud sexual y reproductiva, que lo hace una de las consejerías que tiene la facultad. También hay diferentes tipos de cursos que visibilizan la complejidad de la temática y el abordaje de las violencias. Por ejemplo, el curso virtual de introducción al trabajo con hombres que ejercen violencia de género hacia la pareja, que realiza uno de los colegas, que visibiliza la necesidad no solamente de trabajar con la víctima, sino también con aquellos que ejercen estas violencias y los estereotipos de género que están en el fondo de estas situaciones. Es por eso que decimos que la violencia de género emerge de una estructura desigual de poder, donde las diferentes formas de opresión que se manifiestan especialmente sobre los cuerpos feminizados. Es importante decir que resulta urgente pensar un abordaje posible. La violencia de género requiere una conceptualización y análisis de aspectos estructurales. Este enfoque implica ubicar a las raíces sociales que están implicadas, atendiendo las formas en que la sociedad se organiza y estructura. Involucra la necesidad de recuperar aquellas causas vinculadas con la organización social, económica, política y cultural. Las relaciones de género se redefinen en la sociedad y en sus instituciones, observando que no son estables, sino dinámicas. Cambian, se modifican. Cada sociedad establece lo que son las reglas del juego para hombres y para mujeres. Y se va modificando con relación a diversos cambios sociales, lo cual los vincula a una condición histórica social. Es así que resulta necesario poner el foco también en las obligaciones generales de los estados. ¿Se acuerdan las definiciones que les decía antes? Involucrar las definiciones en lugar de los estados, no solamente para que trabajen en la erradicación de la violencia, sino también que eviten seguir reproduciéndolas. Ya que la discriminación de la mujer por motivo de sexo y género está unida de manera indivisible a otros factores que la afectan, como la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la salud, también el estatus, la edad, la clase social, las sexualidades y la identidad de género. Y además se vinculan con ciertas condiciones de ordenamiento social que operan para sostener esta desigualdad, la cual es un elemento clave para observar el problema de la violencia. Los debates y las luchas por los derechos humanos a una vida libre de violencia y discriminación siguen siendo una deuda social de nuestras sociedades y de nuestros estados. Es importante trabajar en políticas de Estado, ¿sí? Que esto se entienda, que se transmita, que a través de todas las diferentes instituciones, que se pueda pensar en las diferentes formas de violencia. La violencia no es solamente física, la violencia no es solamente un golpe,
la violencia simbólica, cuando te dicen que tenés ciertos términos, cuando están acostumbrados a decir ciertas cosas las mujeres como naturales, como chistes, ¿sí? Yo trabajé en mi tesis de doctorado sobre mujeres internadas en instituciones psiquiátricas a principios del siglo, como yo digo, las locas. Y se planteaba que era la locura para la mujer, bueno, una mujer que era muy sensible, que era muy estable, que lloraba, que hablaba mucho, que se enojaba. Y había una leyenda que siempre aparecía que decía, era de ya antes de tener síntomas, aparecía como una persona como fácilmente que podía tener una enfermedad mental, ¿sí? Ya como que la constitución propia de la mujer era débil y endeble y que por eso era fácil que tuviera una enfermedad mental. De carácter caprichoso, era otra de las palabras que siempre aparecen en estas historias clínicas. Si esta lectura de la mujer siempre como débil, si el hombre es el fuerte, la mujer es la débil, si el hombre es el que puede trabajar en el ámbito público, a la mujer queda relegada al ámbito privado, si el hombre es el que tiene que ser el líder, la mujer es la que tiene que atender al líder. ¿Sí? Y en esta dicotomía, que tiene miles de años, encontramos estos roles estereotipados que se hacen tan difíciles de romper, de cambiar, pero que es imposible pensarlos que no son una cuestión de naturaleza, sino que son una cuestión de cultura. Y de esta forma la cultura se modifica, se cambia, de acuerdo a las necesidades que tiene cada sociedad. Está bien que nos moleste, está bien que nos parezca inaceptable la violencia en todas sus formas, porque eso es el motor para poder cambiarlo. Después de haberle dado un montón de datos muy duros de todo lo que queda por trabajar, creo que es importante terminar esta conferencia con un horizonte, pensar un lugar hacia dónde ir. Y para eso voy a usar esta frase. En la voluntad de saber, Foucault ubica en el siglo XIX el surgimiento de un nuevo sentido de cultura, que puede tomarse para explicar el sentido de estas luchas. Lo que se reivindica y sirve de objeto es la vida, entendida como necesidades fundamentales, esencia concreta del hombre, cumplimiento de sus virtualidades, plenitud de lo posible. Poco importa si se trata o no de utopía. Tenemos ahí un proceso de lucha muy real. La vida como objeto político. El derecho a la vida, al cuerpo, a la salud, a la felicidad, a la satisfacción de las necesidades. El derecho más allá de todas las alienaciones, a encontrar lo que uno es y todo lo que uno puede ser. Muchas gracias. Muy bien, pasamos a la ronda de preguntas. Sí, por allá, por favor. Gracias. Mi nombre es Miriam Sierra Fuentes, colombiana. Gracias por la presentación muy ilustrativa. Quisiera hacer 3 reflexiones más que preguntas. En este contexto dramático, por eso es la feminización de la pobreza, por eso es la feminización de la regla. Pero hay que también pensarse un día como hoy, 28 de julio, a las mujeres diversas, a las mujeres que son discriminadas por su orientación y identidad sexual, que en la APA hace muchos años ha salido como trastorno, como enfermedad. Ser diverso no es una enfermedad. Y tenemos una responsabilidad como psicólogas y psicólogos de pensarnos y estar actualizados en este tipo de temas, porque no solo se discriminan a las mujeres cisgénero, sino a las mujeres diversas. Pero es una esperanza que en este tipo de encuentros nos podamos empezar a reconocer y a vernos. No somos las locas que trabajamos en tiempo, sino somos las mujeres que nos preocupamos por las otras mujeres. Agradecer a todas las presentes y especiales, a la panelista, por propiciar que empecemos a reconocernos. Y la invitación es reconozcámonos y trabajemos juntas, no estamos solas. Somos muchas más y también sé que hay hombres, para mí son feministas, o sea, hombres listos. Muchas gracias por tu palabra. Absolutamente tocaste un tema que quedó por fuera de la presentación, que tiene que ver el tema de las diversidades sexuales. Quedó por fuera por una cuestión de tiempo y recorte y que uno lamentablemente tiene que elegir un tema.
pero por supuesto de la misma forma que las mujeres sufren esta discriminación por un abuso de poder, esto se acrecenta más en las diversidades sexuales. Son muy pocos los países en la región que tienen algún tipo de ley que permite, por ejemplo, la unión civil, lo que le da, digamos, una protección, acceso a la obra social de la pareja, y un montón de cuestiones más necesarias y de derechos esenciales que tienen que tener las personas y las diversidades sexuales. Es importante visibilizarlo, te agradezco que lo comentes, y bueno, me parece que también es algo más para seguir trabajando. Muchas gracias. Buenos días. Felicitaciones y agradecimiento por la ponencia. Quiero comentarles algo. Yo soy peruano, mi nombre es Carlos Marchena, soy psicólogo, y en nuestro país existe, o hace algún tiempo, no sé si se estará vigente esta ley, la llamada ley de cuotas. ¿Qué significa? Que tiene que ser mitad hombres y mujeres, ¿no? En el Congreso, en los cargos directivos, etc. Que no se cumple, yo sé de paso, pero quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre esto, ¿no? Porque de repente yo, y creo que muchas personas viendo esto de la ley, tampoco están contando de decir, bueno, mitad hombres y mitad mujeres a rajatabla, ¿no? ¿Por qué? Porque son mujeres o porque son hombres, caeríamos en la misma condición de inadecuación para el cargo. Porque creo que lo que tendría que decirse es que sea por competencia, por habilidad, capacidad, qué sé yo, ¿no? Y si son gays, si son travestis, la mayoría no hay problema, ¿no? ¿Por qué tendría que ser mitad hombres y mitad mujeres? Quiere decir que las capacidades se han distribuido, las habilidades y los conocimientos exactamente igual en todos, ¿no? De repente todas son mujeres tampoco, y creo que ningún hombre tendría que reclamar ahí. ¿Por qué? Porque estaban demostrando su capacidad. Entonces no sé qué comentario le merita esto, ¿no? Una ley que aparentemente es equitativa, no es decir, pero a mi manera de ver, esta reflexión me parece injusta y lógica. Bueno, es mi opinión, gracias. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Te puedo contar un poco lo que a mí me pasó cuando en Argentina se empezó a hablar de la ley de cupo y pues posteriormente se implementó. Al principio me molestó, sentí que era como rara, una discriminación positiva, quizás algo en la línea de lo que vos pensabas. Pero después se implementó, y cuando se implementó me di cuenta claramente, la ley apuntaba a tratar de romper ciertas formas de poder. O sea, las mujeres no acceden bajo ninguna forma a los puestos de poder por el sistema de poder que está establecido. Y se nota especialmente en una cosa: hoy por hoy las listas se presentan con paridad de género, un hombre y una mujer alternadamente, y las mujeres que ponen en los puestos de poder no son mujeres generalmente o muchas veces que llevan adelante lógicas femeninas, sino que son mujeres puestas por el poder, por las mujeres, las hijas, ¿sí? De alguna persona importante, y entonces reproducen esas lógicas patriarcales. Entonces, estando la ley de cupo, no llega a resolver el problema, porque las mujeres que muchas veces ponen esos puestos a veces reproducen esas lógicas, y cuesta muchísimo, incluso con la ley de cupo, que mujeres que impulsen las verdaderas necesidades de estas mujeres estén en los puestos de toma de decisiones. Entonces, estableciendo la ley de cupo, incluso vemos las estadísticas que dice la ONU, ¿sí? Que así todo, las que ocupan puestos directivos son muy pocas, y muchas acceden por cuestiones patriarcales y no por su recorrido como mujeres, lo que habilita que en el momento del ejercicio del poder puedan tener en cuenta las necesidades de las mujeres. Entonces, estoy de acuerdo con la ley de cupo, me parece necesaria, pero no resuelve el problema al 100%. ¿Es un paso más hacia la igualdad? Sí. ¿Permite que haya mujeres que estén en puestos que de otra forma no accederían? Sí. Pero va a ser un largo camino para que puedan estar tanto las necesidades de hombres, de mujeres y disidencias presentes y representando en los lugares de poder y de toma de decisiones. Entonces, te cuento mi historia. Al principio me pareció es una discriminación extraña, y hoy por hoy me doy cuenta que no es suficiente. Gracias. Hola, ¿qué tal? Te saludo, Verónica Ponce, psicóloga social. Felicitarte por tu presentación. Bueno, yo solamente quería agregar el comentario tal cual como estabas explicando sobre el tema del cupo, ¿no? Yo creo que no se llega a entender de fondo cuáles los techos de cristales, ¿no? El techo de cristal, el cual la mujer, o sea, pareciera desde arriba que tenemos las mismas oportunidades,
pero en la práctica, cuando tú lo vives, no es así, no es así. Y tal cual como tú mencionas, tienes que ser una mujer que no incomode a hombres, que no incomode o tus prácticas al patriarcado, al poder, para que tú puedas llegar a estos puestos, altos, Y es por ello que se ve, O sea, sí, es cierto, no es suficiente decir, sí, es una mujer presidenta, pero es exactamente, cumple o repite exactamente los mismos patrones violentos, así que si es hombre o mujer con ese mismo perfil, pues no cambia absolutamente nada, Pero también tal cual como tú mencionas, estas mujeres llegan porque no incomodan, Y es por eso de que se les da ese cargo de poder, Solamente eso, gracias. Gracias. Sí, absolutamente. El tema, uno tendría que pensar y tratar de ver el desarrollo que tiene esa mujer para llegar a ese puesto de poder. ¿Es una mujer que llega por sus propios medios, construyó su propia construcción o viene puesta por otra persona? Generalmente cuando viene puesta por otra persona reproduce la lógica de la cual emerge, que es una lógica del poder patriarcal, ¿sí? Vemos mujeres que impulsan políticas de género cuando son mujeres que generalmente tienen un recorrido propio, ¿sí? No son la mujer, la hija, la pareja de alguien, ¿sí? Tienen su propio recorrido. Y es verdad, hay un síndrome que se llama síndrome de abeja reina, que es esto que decía la compañera, la colega, que una mujer esté en el poder no significa necesariamente que vayan a hacer políticas de género, que sean beneficiosas para las mujeres. Síndrome de abeja reina dice que las mujeres que llegan a los puestos de poder y no quieren que ninguna otra mujer esté ahí, quieren ser las únicas, ¿sí? Este término que tanto se usa y ahí falta, que es esta sororidad, ¿sí? Esta empatía con todas las necesidades de las mujeres que formamos un grupo, ¿sí? Entonces eso es extremadamente importante. Y a su vez es una cuestión que hace más complejo este trabajo, y que aparte nosotros hemos sido criados por estas lógicas. Nosotros, yo por ejemplo tengo una hija y un hijo, y a veces uno no se da cuenta en los detalles en los cuales reproduce este techo de cristal. Yo quizás no sé que la formación, porque bueno, uno tuvo la posibilidad de acceder a un título universitario, a la universidad, entonces me parece tanto bien mi hija como mi hijo que vayan a la universidad y tengan un desarrollo profesional. Pero me pasan cosas pequeñas. Afortunadamente los hijos tienen la capacidad de ser ese espejo, de demostrarnos cuando nos estamos equivocando. Pero me pasa, estoy preparando la cena y le digo a mi hija, poner los platos. Y mi hija me dice, ¿y mi hermano? Y ahí es donde yo caigo y digo, tu hermano pone los cubiertos. Y como que no son funciones solamente de la mujer. Yo tengo que criar a una mujer empoderada, que sepa respetar su lugar, y un hombre que sepa que también puede hacer un montón de cosas y que tiene que respetar a las mujeres, que puede hacer lo mismo, y que ambos pueden hacer lo mismo. Y eso es un trabajo muy difícil, porque no fueron de esas lógicas que nosotros fuimos criados. No tenemos que romper esos estereotipos, ¿sí? A veces pasa que uno de los hijos pide un juguete, un regalo, y uno tiene miedo de empezar a comprarlo, y sabe, se lo lleva al colegio y después lo ven y lo molesta, y no, bueno, y si el nene quiere jugar con una muñeca, ¿cuál sería el problema? Y si mi hija me pide una pelota para su cumpleaños, ¿cuál sería el problema? ¿Sí? Pero este ejercicio de la maternidad, por ejemplo, nos pone en jaque constantemente de darnos cuenta de que nosotros tenemos esos estereotipos tan incorporados que por mucho que hayamos estudiado, por mucho que nos dediquemos a esas cuestiones, todavía en algún punto operan, y bueno, afortunadamente aprendemos día a día. Lo que decía del techo de cristal también es cierto. Es muy difícil que las mujeres se visualicen en ciertos puestos, ¿sí? Porque no conoce a ninguna otra mujer que lo haya logrado, ¿sí? Hay una campaña muy interesante, creo que también de ONU Mujeres, que muestra niñas soñando ser profesiones que generalmente no son de mujeres. ¿Por qué una mujer no puede ser astronauta, ingeniera, ¿sí? Mecánica naval, ¿sí? Han sido territorios que han sido construidos para hombres. Se ha hablado de que los hombres son los que tienen las capacidades, la fuerza, el físico, ¿sí? Y necesitamos construir generaciones de mujeres que se ubiquen en esos lugares, que se puedan ver, que puedan fantasear con esos lugares, para que el día de mañana se hagan posibles, ¿sí? Y hay unas investigaciones muy interesantes que muestran que cuando los equipos son de hombres y mujeres, son mucho más interesantes las conclusiones, mucho más complejas, porque ambos géneros tienen para aportar. Hay miradas que son distintas y la idea es nutrirlas ambas miradas, ¿sí? Poder hacerlo mejor con las dos y no desechar uno por sobre la otra. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su presentación. Quisiera pedirle por favor si podría ampliar un poco las limitaciones de nombrar la violencia, por ejemplo, violencia contra la mujer y las otras formas, ¿no? Violencia de pareja, tal vez también. Eso lo podría ampliar, por favor. Sí,
mucho el psicoanálisis y decimos que el lenguaje es inefable. Entonces siempre queremos nombrar algo que nos hace difícil, ¿sí? Siempre hay algo que nos queda por fuera. Cuando uno quiere agarrar algo, se le escapa a nivel conceptual. Entonces todas las definiciones son imperfectas, ¿sí? Y han sido influenciadas por las dificultades en cada momento. Entonces, tenemos una definición primero que habla de la violencia doméstica, ¿sí? Porque se circunscribía la violencia en el ámbito familiar, algo del orden de lo privado. Más vos tenés códigos penales, por ejemplo en Argentina, hay un código muy interesante que es el código de 1922. Analizar las leyes de cada época es muy importante, porque las leyes de una época nos dicen lo que está bien y lo que está mal, lo que es penable y no es penable. Y los códigos y las leyes han sido muy diferenciales entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en Argentina la ley de 1922 establecía que en el caso de una violación la pena era diferente si la mujer era casada o era soltera. Y esa diferencia se daba porque se consideraba que la mujer tenía un dueño, que era objeto de alguien, ¿sí? Por lo tanto, si la mujer era casada, la pena era mayor. ¿Pero para quién? Porque era una forma de subsanar al marido, no a la víctima, ¿sí? En ese mismo código penal se establecía que la violación, ¿sí?, tenía una atenuante de la pena, que era la propuesta de matrimonio. Y lo dice el código, lo pueden leer en 1922. Si el hombre que había violado a una mujer que era soltera le proponía matrimonio, podía ser excusado porque había tratado de subsanar su error, ¿sí? Incluso aunque la mujer no aceptara el matrimonio, ¿sí? También, por ejemplo, decía que la infidelidad no es lo mismo que el hombre y la mujer. La infidelidad es el caso de una sola relación por fuera del matrimonio y la mujer, pero el caso del hombre decía que era el mantenimiento de manceba fuera o dentro del hogar conyugal, ¿sí? Las leyes nos han marcado en cada momento las diferentes formas de entender cómo deben comportarse los hombres, cómo deben comportarse las mujeres y qué es lo que puede ser penado. En este sentido vemos, de la misma forma que pasa con las leyes, cómo las definiciones, ¿sí?, han ido cambiando. Ahí, por ejemplo, la violencia, y así empieza el trabajo de las definiciones, es la violencia en el hogar. Entonces, en un principio, lo que pasa en el hogar, en el ámbito privado, ¿debería el Estado participar? ¿Sí? En un momento se empieza a dar cuenta que esa cuestión del ámbito privado era gigante, enorme, con una cuestión terrible, donde el Estado no podía dejar que pasara cualquier cosa en los hogares sin intervenir. Entonces, la definición empieza por la violencia doméstica. Pero a medida que se va visibilizando la violencia doméstica, empieza a aparecer la violencia sexual, la violencia física, la violencia mediática, y las definiciones se van haciendo cada vez más complejas. Ninguna de las definiciones es perfecta, por eso yo di varias. Pero en principio lo que establecemos es que la violencia de género contra las mujeres, en realidad lo que trata de establecer es que la violencia es por el hecho de ser mujer. Y por el hecho de ser mujer, y no ejercer el rol que la sociedad quiere que vos ejerzas como mujer, que te pide, que es un lugar sumiso, pasivo, que no ponga en jaque la autoridad del padre, del marido, la autoridad patriarcal, que por lo tanto es un crimen de odio, ¿sí? Y que lo padece la mitad de la población, ¿sí? Entonces las definiciones son importantes trabajarlas, son importantes ver en qué lugar pone el eje cada una de las definiciones, pero también saber que son imposibles de ser perfectas. Espero haber respondido un poco la pregunta. Disculpa, usted nombró la violencia en la oferta. Quería saber si se relaciona mucho con el machismo. Sí, totalmente. Primero porque el poder generalmente, como decía Foucault, el poder médico, ¿sí?, generalmente es el que legisla y establece lo que son los cuerpos normales y patológicos, lo que está bien y lo que está mal, cómo debe comportarse una persona para ser normal. Y esto el estudio de la psiquiatría nos ayuda un montón, ¿sí? La medicina en sí mismo, más allá solamente de la psiquiatría, estableció una dicotomía de cuerpos, ¿sí? El cuerpo bueno, perfecto y modelo es el del hombre, el cuerpo de la mujer, por sus propios ciclos, al ser diferente del hombre, ya de por sí es patológico. Ya decían muchos autores, José Ingeniero, por ejemplo, que la mujer tiene un germen, ¿sí?, de patología, ya del hecho solo de ser mujer. Entonces tenés por un lado una mirada médica principalmente masculina. Obviamente hay mujeres en la medicina, pero esto es claramente minoritario. Después, los partos eran cosa de mujeres, ¿sí? De mujeres entre mujeres. Generalmente no participaban los hombres muy antiguamente, ¿sí?, antes que el poder médico se metiera. Tenemos, por ejemplo, el recuerdo de las famosas brujas de la Inquisición, ¿sí?, las mujeres que sabían ciertas hierbas, ciertas formas para manejar el dolor de los partos. Fueron perseguidas por el poder en ese momento, ¿sí? Yo en otra conferencia hablé del martillo de las brujas, el Mario Magnificarum, que establece a las mujeres que eran perseguidas.
¿Quiénes eran las mujeres perseguidas? Las mujeres viejas, sabias, que manejaban un conocimiento que los hombres no conocían. ¿Sí? Posteriormente, el parto pasó de manos a ser algo de mujeres a que intervenga el poder médico. Y en un principio generó una muerte materna gigante. Los hospitales del principio de exilio en Argentina tenían una tasa de mortalidad materna gigante. Se decía que las mujeres que no tenían otra opción iban al hospital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no se conocían las normas de higiene. Entonces las mujeres terminaban en salas donde había otras patologías para sus partos. El médico atendía a una paciente o a una persona con una enfermedad, iba y tocaba a la parturienta, la infectaba con cualquier cosa porque no se lavaba las manos, porque no se sabía todavía de las infecciones, y la tasa de mortalidad era gigante. ¿Sí? La aplicación de un montón de cuestiones que fueron históricamente, la aplicación de forces, ¿sí? Lo que se planteaba de las mujeres que no podían tener hijos, ¿sí? Los partos, ahí pasaban al poder médico. Podría ser mucho más larga la historia, pero para llegar al día de hoy todavía sigue pasando la violencia obstétrica. ¿Qué es la violencia obstétrica? Esta mujer que no es respetada ni informada de todas las opciones que tiene para su parto. Este parto que a veces, bueno, mamita, si no te gustó tanto, hacelo, ahora no te quejes que estás pujando. Cuando se sabe que el dolor de parto es absolutamente incomparable. Y esto es tan antiguo que, por ejemplo, hay una frase de una filósofa griega, que no lo voy a recordar ahora el nombre, pero que dice que los hombres van a la guerra. Preferiría ir a 1000 guerras antes de tener que atravesar un solo parto. Y esto tiene 5 años antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, la falta de reconocimiento y respeto al cuerpo de la mujer, la violencia para no elegir una cesárea o un parto natural, o esperar porque el sistema necesita la cama, porque el hospital quiere liberar rápidamente la cama, o porque el médico quiere cobrar más la cesárea porque el parto natural es más barato, etcétera, hacen que la mujer no pueda elegir sobre su propio cuerpo, que no sea bien informada, que ni hablar de las situaciones en las cuales se produce una pérdida. ¿Sí? No sé si acá pasa, pero en Argentina cuando se produce un aborto, la mujer va a la nursery, a la sala de partos, y tiene que atravesar la pérdida de su hijo mientras escucha a los bebés que lloran en las habitaciones de al lado. No sé si hay una cosa más violenta en la vida que una cosa así. En Argentina, si un bebé muere dentro del seno materno, no se lo considera una persona, no se lo puede enterrar, no tiene nombre, es un aborto, aunque haya fallecido a los 9 meses de embarazo. Es absolutamente violento. Muy pocos lugares le permiten a la madre tomarse el tiempo para despedirse, para poder verlo. ¿Sí? Para poner nombre. Es un NN, no un documento. No tiene lugar, no tiene historia. Es una forma de violencia extrema en una de las situaciones más vulnerables de la mujer, que es en el parto, en el puerperio, en la forma en la que llegan a los hospitales, en el apurarse. ¿Sí? Entonces es importante visibilizar esto. ¿Sí? Hoy por hoy solamente gente con muchos recursos puede acceder quizás al parto que desea, quizás un parto humanizado se llama ahora, donde se respeten los diferentes momentos y la mujer pueda elegir, ¿sí? Donde se le pueda dar el tiempo para que el cuerpo haga el trabajo que tiene que hacer y no sean las apuradas. Ya de por sí el hospital, ¿saben? Cuando una persona va a una cesárea, la mujer tiene ambos brazos casi con una cruz, que le pasa un medicamento de un lado y del otro. A veces se deja pasar al padre, acompaña a la madre, ¿sí? A veces se interrumpe y no se permite dar el tiempo porque hay una sala de parto para el siguiente parto para que la madre tenga contacto con su hijo, con lo importante que está en los primeros minutos de vida, que son, hay poca información de lo importante que son los primeros minutos en relación a la sangre del cordón umbilical, ¿sí? A veces se apresuran los tiempos y los niños quedan anémicos porque no se les produce, no se permite el último flujo del cordón umbilical por las apuradas. Entonces son todas cosas que se han tomado como naturales, que han recaído sobre este cuerpo, sobre la violencia de estos cuerpos femeninos, y que requieren ser visibilizados. Ya en Argentina hay juicios incluso de violencia obstétrica. Gracias. Muy bien, ya para finalizar invitamos a la doctora aquí al centro, por favor. Y en nombre del 9º Congreso Regional de la Sociedad Interamericana de Psicología, hacemos entrega de este certificado a la doctora Fedra Feijó por esta excelente charla y sobre todo porque detrás de todo este contenido hay una concientización muy importante que, a pesar de que estamos en épocas entre comillas modernas, todavía seguimos muchas mujeres sufriendo esa violencia que ojalá poco a poco, día a día, vaya disminuyendo un pequeño porcentaje cada vez más. Muchas gracias, doctora. Muchas felicitaciones.
Y además también queremos hacer la entrega de un pequeño presente por formar parte no solamente como ponente, sino también como colaboradora, ya que la doctora nos ha acompañado anteriormente en algunas ponencias virtuales en los talleres precongresantes. Muchas gracias, doctora, por todo su apoyo. Muchas gracias a ustedes por la asistencia. Hasta pronto.